pero existen todavía dudas, y es por eso que queremos ir a tal vez quien tiene el sartén por el mango en este minuto. Natalie Catalán está con un invitado. Natalie, ya nos habías adelantado algo para poder terminar de entender bien la importancia de lo que es el litio y la licitación que ocurrió durante la jornada de ayer, o se dio a conocer al menos. El litio, o también conocido como el oro blanco, y para hablar precisamente de esta adjudicación de estas 2 de las 5 cuotas, estamos con el viceministro de Energía y Minería, Juan Carlos Llobet. Buenos días, ministro. Gracias por acompañarnos. Cuéntanos un poco de qué se trata también, porque ha causado harta polémica esta noticia de la adjudicación. Sí, bueno, buenos días. Hola, Carola, Rafa en el estudio. Buenos días, ministro. A todos los que nos están viendo en la casa. Bueno, lo primero, yo lamento toda la polémica que se ha generado por este tema. La verdad que cada vez que hablamos de litio en Chile y tratamos de impulsar la industria, no solamente en este gobierno, en los gobiernos anteriores también nos ha pasado, se genera una tremenda polémica. Y esa es una de las razones por las que Chile, a pesar de que era líder indiscutido en el mundo, 40% del mercado hace algunos años, hoy día estamos en 30%, y las proyecciones muestran que al 2030 vamos a estar en 15%. Éramos el primer productor, hoy día somos el segundo y vamos encaminados a ser el tercero o el cuarto. Entonces, lo primero que yo quiero transmitir es que nosotros, en vez de pelear cada vez que hablamos de litio, debiéramos tratar de ponernos de acuerdo y avanzar. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Este es un mercado en el que en Chile hay 2 compañías, SQM y Albemarle, hace 25 años, son las únicas que operan. Y a pesar de que nosotros tenemos las mayores reservas de litio del mundo, no las estamos aprovechando. Esta licitación lo que busca es incorporar nuevos actores al mercado, aumentar la producción a través de nuevos proyectos. Y ayer adjudicamos a 2 compañías que van a desarrollar nuevos proyectos. A un muy buen precio adjudicamos. Vamos por 2 cuotas de las 5 que estaban en licitación. Vamos a recibir $120 millones ahora. Y además esas compañías van a hacer pagos al Estado en el tiempo, que al precio actual del mercado spot del litio podrían ser $400 millones por año. Esos son 2 hospitales por año. Y lo que hicimos es que fue otorgar contratos para producir litio equivalentes, ojo con este número, al 2% de las reservas de litio conocidas en Chile, al 2%. Y enfatizo eso porque el presidente electo y su equipo han dicho que esto podría atentar contra la posibilidad de hacer una empresa nacional del litio. Eso no es verdad. Esto es el 2% de la reserva. Hay un enorme espacio para que ellos desarrollen esa empresa si quieren. Y lo último, para que me hagan la pregunta, es que nosotros nos juntamos con el equipo del presidente electo la semana pasada, porque ellos tenían ciertas dudas de esta licitación. Nos hicieron algunas solicitudes y nosotros acogimos todas esas solicitudes en la adjudicación que hicimos ayer. Parte de los recursos que se van a recaudar van a ir a las comunidades locales, parte van a ir a investigación y desarrollo para ir avanzando en la cadena de valor. Entonces, el llamado es a que ojalá pongamos calma, actuemos en consenso, logremos avanzar. Hay espacio para tener un modelo mixto y no sigamos peleando entre nosotros, porque los únicos que ganan son los otros países productores. Es que bueno, ministro, sabe que justamente preguntarle al respecto, está esta triangulación entre Argentina, Bolivia y Chile siendo los principales productores de la región. El liderato que tenía nuestro país, usted dice, lo va perdiendo. Pero cuando se trata de ponerse de acuerdo y aquí hacer hincapié, si es que en este caso la oposición o el gobierno entrante dicen que van a llevar esta situación a Contraloría, que se van a generar todos los cuestionamientos que se han visto, uno de las licitaciones es con China, que es una asociación muy estratégica si es que así se lograra. China no tiene litio y lo necesita. ¿Convenía entonces llegar a esta instancia? ¿Nunca se pudieron anticipar que podía llegarse a este nivel de discusión cuando estamos tratando con socios que de verdad nos podría interesar mantener? Claro, yo lo lamento mucho. Por eso nosotros esta licitación nosotros la empezamos a trabajar en marzo. Las bases de licitación entraron a la Contraloría en el mes de julio. La Contraloría tomó razón en el mes de octubre. Repaso todas esas fechas porque otra crítica que se nos ha hecho es que nosotros hicimos esto para amarrar de alguna manera al próximo gobierno. Eso no tiene ningún sentido, Carola, porque cuando nosotros hicimos esto al principio, en marzo, obviamente no sabíamos quién iba a ser el gobierno siguiente. Por lo tanto, mal puede estar esto pensado para amarrar al gobierno que viene. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, este es un proceso que lleva mucho tiempo. Cuando vimos las aprehensiones que tenía el gobierno entrante, nos juntamos con ellos la semana pasada e incorporamos todas sus recomendaciones en la adjudicación que hicimos ayer. ¿Qué incorporaron, ministro? A ver si lo puede detallar. Lo que hemos visto... Incorporamos, lo primero, ellos querían que una porción de los recursos que va a recaudar el Estado fueran a investigación y desarrollo. Y eso lo vamos a incorporar en los contratos. Basta. Segundo, pedían que parte de esos recursos fuera también a las comunidades locales. También lo vamos a incorporar en los contratos. Y lo tercero es que ellos tenían la aprehensión, como les decía,
de que si adjudicábamos las 5 cuotas, eso podía dejarle espacio muy reducido a una futura empresa nacional del litio. Nosotros evaluamos las ofertas antes de adjudicar y las 2 ofertas que adjudicamos eran por más o menos $60 millones cada una. Las ofertas que venían a continuación eran por 30, o sea, la mitad. A nosotros nos pareció que era... estábamos maximizando el beneficio estatal, digamos, con las 2 ofertas más caras, no necesariamente con la siguiente, y adjudicamos 2. Y eso tiene como beneficio también que dejan más espacio para una empresa nacional del litio. Entonces todas sus preocupaciones están acogidas. Claro, habían algunos que querían echar abajo esta licitación, lo que no tiene ningún fundamento legal. Es malo para Chile porque nos seguimos perdiendo la oportunidad. Y tercero, y esto también lo conversamos con el equipo del presidente electo y ellos lo entendían, daña la imagen internacional de Chile. Nosotros no podemos lanzar una licitación y invitar a actores de todo el mundo y llegado el momento de la adjudicación, porque hay algunos que piensan distinto, echarla abajo. Así no, los países no pueden dar esa imagen al resto del mundo. Ministro, ¿por qué no tomar también la solicitud del gobierno entrante de suspender esta licitación y dejarlo para un largo aliento, como decía el presidente electo? ¿Por qué era importante para este gobierno adjudicar esas 2 cosas? Lo que pasa es que las bases de licitación establecen ciertos hitos, ciertas fechas, ¿no es cierto? Una fecha de publicación de las bases, una fecha de presentación de oferta, una fecha de análisis y una fecha de adjudicación. Y esa fecha de adjudicación se vencía mañana 14. Entonces, cambiar esas fechas cambia las reglas del juego y por lo tanto afecta toda la lógica de la licitación a la que se invitó a los actores a participar. ¿Ministro? ¿Y por qué no esperar también, ministro, hasta mañana, considerando que usted ayer tenía esta reunión en el Congreso, esta sesión especial, sin embargo se adjudica antes de tener esta sesión y de hecho vimos salir a los diputados de oposición cuando usted llegó? Bueno, nosotros habíamos estado 2 veces explicando esta licitación en la Cámara de Diputados. Había estado yo, una sesión completa, después había estado el subsecretario explicando en detalle cómo funcionan las bases de licitación. Y nos pareció que, dado que estábamos acogiendo las preocupaciones del gobierno entrante, haber adjudicado con esas recomendaciones incorporadas, yo honestamente no preví que fuera a generar la batahola que generó. Yo creo que lo que pasa es que hay ciertas diferencias de opinión dentro de la propia coalición del gobierno entrante. Entonces algunos, después de la reunión que tuvieron con nosotros la semana pasada, dijeron públicamente, esta es una licitación que no debiera pararse, no tiene vicios de ilegalidad, hemos pedido que incorporen estas 3 cosas. Nosotros hicimos todo eso, pero hay otros grupos, digamos, que estaban en una posición más dura y al parecer son los que están alzando la voz. Ministro, estamos hablando aquí del oro blanco del futuro. Hoy día la gente también está preocupada. Usted es viceministro de Energía y también de Minería. Déjame aprovechar a propósito de un proyecto que mucha gente esperaba. A propósito del precio del gas. El precio del gas ha crecido de una forma brutal. Hay un informe de Fiscalía Nacional Económica y el gobierno estuvo viendo un proyecto que se supone, y digo se supone porque evidentemente falta la tramitación, que recoge elementos que la Fiscalía ponía en la mesa. Por ejemplo, que los actores que vemos ahí en imágenes, que son básicamente 3 a lo largo del país, no pudiesen entrar en la repartición o la entrega final, el producto que finalmente llegan a la casa de cada vecino. Entonces, aprovechando que está con nosotros, quiero preguntarle que esto es de ahora, la gente está preocupada ahora. ¿El proyecto recoge estos elementos? O sea, ¿las 3 compañías que conocemos van a salir del mercado del gas? Nosotros primero tenemos plena conciencia que el gas licuado, el gas de red también, pero sobre todo el gas licuado para el 80% de las familias chilenas es muy importante. Es muy importante para calefacción, para cocina, agua caliente, la ducha. O sea, es un insumo, digamos, un producto esencial. Ha subido mucho en los últimos meses, en parte por los mercados internacionales, pero en parte también porque el mercado en Chile es poco competitivo. Hay 3 actores, como decía Rafa, y nosotros lo que hicimos es que tomamos el informe de la Fiscalía Nacional Económica, que dijo que había poca competencia, y presentamos un proyecto de ley que recoge todas esas recomendaciones. Les va a prohibir a estas 3 grandes compañías estar en los 2 segmentos, ¿no es cierto? O sea, en el mercado mayorista, importar, almacenar, y además en el mercado minorista de distribución. Va a tener que elegir. Y para no aburrir a la gente con todas estas cosas técnicas de libre competencia, estas son medidas que van a permitir que haya competencia de verdad, competencia mucho más intensa, que permita asegurar que los precios son todo lo bajos que se puedan y que la calidad de servicio vaya siempre en beneficio de las familias en un bien tan importante. Ese es el propósito del proyecto. Ya lo conversamos con los parlamentarios, hemos tenido en principio buena acogida y esperamos poder acelerar todo lo que podamos su tramitación para que entre en operación lo más pronto posible. Ahora, ministro, cuando los alcaldes, que eran quienes supuestamente iban a tomar un poco la posta de lo que era la venta del gas, ya habían anunciado unos precios que eran, Rafa, pero fantásticos respecto de cómo se iba a disminuir el precio del gas. Por ejemplo, incluso llegaron a hablar de otros combustibles. ¿Ya? Sabemos que hay toda una regulación
que debía ser impuesta a los ministerios para poder llegar a tener la opción de venderlo. Los ministerios, los alcaldes justamente dicen que este proyecto es insuficiente. ¿Hay forma de seguir en conversaciones para que aquí los actores queden todos contentos o no hay posibilidad de que los municipios vayan a vender gas? Nosotros nos juntamos ayer con varios parlamentarios, entre ellos la diputada Joana Pérez, que estuvo recién con ustedes, y con alcaldes de varias comunas. Y yo les diría que el proyecto que nosotros estamos tramitando lo que busca es aumentar la competencia para que el mercado funcione bien y atienda bien a las personas. Algunos alcaldes, y aquí no hay unanimidad entre los alcaldes, algunos alcaldes creen que sería bueno que las municipalidades, ellas propiamente tal, distribuyeran los cilindros de gas. Y eso implica tener bodegas, camiones, call centers para atender a los clientes, etc. Otros alcaldes creen que las municipalidades tienen suficiente trabajo y desafíos que atender, salud, educación, áreas verdes, etcétera, etcétera, aseo y ornato. Y que, por lo tanto, hay que ser cuidadoso con meter, digámoslo así, a las comunas, a las municipalidades en tantas cosas. Nosotros estamos abiertos a tener esa discusión, Estamos abiertos a tener esa discusión. Lo importante es que lo hagamos de una manera que evite que las municipalidades distraigan recursos en distribuir gas, por ejemplo, porque además el día de mañana puede ser el pan, puede ser, digamos, otros artículos de primera necesidad. ¿Ministro? Distraigan recursos para esas cosas y descuiden las materias esenciales que tienen que cumplir los municipios. Pero estamos abiertos a esa discusión, lo conversamos ayer con los alcaldes. Ministro, cuando se vio todo esto, los municipios detectaron algo que quiero preguntarle si está incluido en el proyecto. Descubrimos muchos chilenos que el balón de gas, ¿cómo se le llama? La bombona. Sí. El aparatito, digamos. Sí, que tiene varios nombres. Bombona oficialmente, pero balón. El balón de gas, resulta que yo me enteré que no era mío. O sea, llegué y claro, y si uno ve la distribución, o sea, la entrega final, el elemento que cuestiona la Fiscalía Nacional Económica, le dice no puede estar en todos los actores. Entonces cuando alguien dice, no sé, yo tengo una pequeña empresa, qué sé yo, de pilas, pero como es energía, quiero hacer gas ahora, quiero entregar gas y digo, oye, yo le vendo el gas más barato. Oye, pero ¿sabe qué, caballero? Ese balón de gas que usted cree que es suyo, que me podría pasar para que yo le entregue el otro lleno, no es suyo, pues de las tres compañías. El proyecto incluye que el balón de gas, la bombona, llámelo como quiera, sea de la persona, incluye el que este elemento, que finalmente es el que compra uno, salga de la propiedad de estas tres compañías. Lo más importante aquí en el tema del balón es que haya intercambiabilidad, o sea, que los balones se puedan mover de compañía en compañía, de cliente en cliente de manera eficiente. Hoy día lo que hemos detectado, por ejemplo, la SEC está fiscalizando, hay algunas compañías que recogen los balones de otra compañía, porque cuando uno llama a una compañía, se queda con el balón lleno y le devuelve el balón vacío, ¿no es cierto? Aunque sea de otra compañía, eso se puede hacer. Y a veces algunas compañías esconden los balones del competidor para prevenir que ese competidor le compita, digamos, mucho. ¿Ya? Eso es inaceptable, la SEC lo fiscaliza y lo sanciona. Entonces el proyecto de ley regula bien cómo funciona este tema de los balones. El tema de la propiedad, Rafa, no es tan relevante, porque al final, si el balón es mío, pero cuando me lo retiran, se va a llenar, después se lo venden a otro cliente, al final nunca vuelve ese mismo balón a las personas. En estricto rigor funciona como los envases de bebida. Aquí se me va a caer el carnet porque ya las generaciones jóvenes no usan envases retornables. Pero ha vuelto, ministro. Yo me acuerdo cuando yo se me cayó el carnet, Carola, pero uno lo que hacía, ¿se acuerda? Dejaba, no sé, 200 pesos por el envase, se lo llevaba y después lo intercambiaba. Y si alguna vez uno devolvía el envase y no compraba una bebida nueva, le devolvían los 200 pesos. Oiga, pero ministro, espéreme, como aprovechando el tema del envase. Ya, ok, usted se lo concedo. Aquí el tema es el precio. Y si yo fuera propietario del balón de gas y la empresa A, B y C, la empresa A me dice, oye, te doy este precio. No, pues el balón de gas es mío, así que yo no quiero pasártelo. Entonces el otro le digo, oiga, ¿usted me puede bajar el precio? No, tampoco. Pero el balón es mío. Entonces tengo ese envase que es usted, que me permitiría llegar y decirle a la empresa, ¿sabes qué? No, pues yo quiero ir con otra compañía. Entonces, ahí es donde está el tema de quién es el balón de gas. Uno le toma cariño al balón de gas también, y al momento de ponerlo ahí en el mercado. No, pero sí, pues. Sí, hay algunos que. Hay gente que tiene como 3 en la casa porque lo veo juntando pensando que era suyo. Ahora no, sabe que no lo es. Entonces, ahí es donde va el punto central. La propiedad del balón de gas, lo han planteado mucho, significa bajar el precio o no, ministro. Que se baje el precio es lo fundamental acá. Entonces, yo le estoy planteando ese elemento porque mucha gente dice, bueno, si tengo la propiedad de este balón de gas, probablemente me baje el precio. Con este proyecto se va a bajar el precio, ya que usted me dice que parece que no está contemplado, no es relevante el envase en sí. No, si está contemplado, lo que yo le decía es que más importante que la propiedad es que los envases puedan fluir de compañía a compañía, y ojalá otra cosa que es importante, que los distribuidores minoristas, o sea, el que llega con el camión,
no tenga necesariamente una sola marca, sino que volvamos a las bebidas. Yo voy a un kiosco y puedo elegir bebidas de distinta marca y eso genera competencia y ayuda a bajar los precios. Entonces, si los distribuidores pueden tener más de una marca, eso también va a ayudar a bajar los precios. Y el balón tenemos que asegurarnos de que pueda, digamos, moverse de una a otra libremente para que no sea una restricción de entrada. Entonces, eso es lo más importante y eso es lo que buscamos con este proyecto, que bajen los precios. Ya, sabe que cuando usted comenzaba en esta conversación respecto del gas, nos dice, aquí lo que queremos hacer a través de este proyecto es que el mercado funcione mejor y dijo, no los quiero aburrir con las cosas técnicas. Totalmente de acuerdo, sin irnos a lo técnico. ¿Por qué es necesario que los alcaldes se pongan a reclamar? Den incluso un tercio o la posibilidad, ¿verdad?, de que los balones de gas o el gas cueste un tercio menos de lo que costaba en el mercado. Y ahí entonces tengamos que sacar un proyecto o que aparezca este proyecto. ¿Por qué no estaba funcionando bien el mercado? ¿Por qué yo estoy pagando un sobreprecio, aparentemente, respecto de un bien que es tan necesario, vital en este momento? Sí, lo que pasa, Carola, a mí me hubiera encantado poder hacer esto antes. Nosotros tenemos en Chile una institucionalidad que es la Fiscalía Nacional Económica, que es un ente público pero independiente del gobierno, que estudia la libre competencia en los distintos mercados. Los temas de libre competencia son muy áridos y no son tan fáciles de identificar. No. Entonces nosotros hace un año tomamos contacto con la Fiscalía Nacional Económica, se inició una investigación en el mercado del gas y en cuanto recibimos ese informe hace pocas semanas, lo tradujimos en un proyecto de ley. A mí me hubieran contado hacerlo más rápido, pero ese informe es muy robusto. La Fiscalía tiene equipos técnicos muy bien capacitados que nos permiten hacer un buen proyecto de ley. ¿Ese proyecto va a tener precios más bajos? Eso es lo que le preocupa a la gente. El proyecto que envió el gobierno, si se tramita tal cual está, ¿cuánto le podría bajar el precio del balón de gas? Sí, debiera tener una baja importante en los precios. No me haga comprometerme con una cifra, yo prefiero ser honesto que prometer una cosa que no podemos asegurar. Ya, pero díganos un tercio a la mitad, más o menos. Porque ¿sabe por qué, ministro, le digo? Es que lo que pasa es que si nos dicen no, le bajan lucas. No, pues, las expectativas de las personas hoy día es que hubo una iniciativa por parte de los ministerios y de sus alcaldes, los que están más cercanos, a decirle, oiga, yo hasta un tercio le podría bajar el precio. Y ahí vienen los cuestionamientos, las desconfianzas de decir, pero ¿cómo? ¿Y por qué estamos pagando tanto más entonces? No, yo creo, Carola, que un tercio es mucho. Yo no sé si hay espacio para bajar un tercio de los precios. Yo creo que eso es mucho. Yeah. Lo que pasa es que hay que entender una cosa a la gente que nos está viendo. Los precios que pagamos los clientes finales dependen sobre todo del precio internacional. Entonces el precio internacional ha subido mucho. En Chile no producimos gas, ¿no es cierto? Salvo en el sur un poco, pero entonces esa es la principal variable. Además, depende del margen de las compañías, que depende a su vez de cuánto compiten, ¿no es cierto? Entonces, lo que en el futuro debiera hacer este proyecto de ley es que ese margen que gana, la utilidad de las compañías debiera achicarse por la vía de tener más competencia y eso debiera beneficiar a los clientes. Pero también vamos a seguir dependiendo, hay que ser transparente en esto, vamos a seguir dependiendo de lo que pase en los mercados internacionales con el precio del gas. Ministro, eso es inevitable. Cuando uno empieza a mirar esto, y quiero ponerlo bien concreto, ¿se acuerda cuando los teléfonos celulares, los planes costaban mucho? Apareció otro actor. Antes de la portabilidad. Antes de la portabilidad. Entonces lo que hizo el gobierno finalmente fue habilitar en un proyecto de ley, y quiero a lo mejor el espíritu del mismo, para que entraran otros actores. Entonces me voy a subir a su carro de la competencia, llegaron otros competidores, bajaron los precios y entiendo que por ahí va el proyecto que ustedes plantean. Pero hay otro elemento, y quiero ir a los precios. Ministro, yo sé que evidentemente hay mucho estudio detrás, pero la gente quiere saber al final cuánto me sale en el bolsillo en algo que también es vital. Pero además de esa competencia, que me parece que por ahí va el proyecto, hay otro elemento, que dice la Fiscalía Nacional Económica. Dice, hay muchos países, que no es el de Chile, donde se regula el precio de un servicio básico y esencial como es el mercado del gas. ¿Está implicado eso, que haya una posibilidad de que el gobierno o el Estado regule un máximo, por ejemplo, con el combustible, que no puede subir más de 5 pesos? Hay una intervención ahí como que para que directamente pueda haber un tope del incremento que haya del gas y que así la gente llegue y diga, a ver, va a subir, pero va a subir 5 pesos y no todo lo que subió. Sí, una cosa que se puede considerar es poner en el gas licuado un mecanismo de estabilización como existe, por ejemplo, en las gasolinas, ¿no es cierto? Las gasolinas tienen un mecanismo de estabilización, el MEPCO famoso, que cuando sube, no sube tanto, ¿no es cierto? Pero después cuando baja, se recompensa lo que se gastó en amortiguando esa alza. Es una estabilización. Esa es una cosa que se puede considerar para el mercado del gas licuado también. No está considerado en este proyecto porque probablemente
importe gasto fiscal y es un tema que tendrá que ver el otro gobierno. Nosotros tenemos un diseño preliminar que vamos a compartir con el futuro gobierno en esta transición que vamos a hacer en las próximas semanas, pero es una cosa que se puede considerar. ¿Pero apunta más o menos a lo de los celulares? Como para tener una idea más o menos del proyecto. Es que en los celulares, ojo, no hay mecanismo de estabilización estatal. Eso fue solamente competencia. No, el proyecto del gobierno. Logramos de verdad generar... No, el proyecto del gobierno, porque usted me dice que no está incluido esto del precio. Pero en el proyecto, por ejemplo, le pongo el ejemplo de celulares donde se abrió el mercado o se pusieron las condiciones para que entraran nuevos actores. ¿Por ahí va la línea del proyecto actual del gobierno? Claro. El proyecto, una cosa es la estabilización, pero en el proyecto de ley lo que vamos a hacer es que vamos a abrir la cancha para que entren muchos actores, haya más competencia y ojalá pase lo que pasó en los celulares, que esa competencia hizo que bajaran mucho los precios y ganáramos al final los clientes. Ya, y en este caso, ministro, por ejemplo, también la distribución. Sabemos que muchas veces los precios más altos los pagan los extremos en nuestro país. Somos un país de difícil distribución. Cuando tenemos 2 o 3 compañías que generalmente están en el centro, pagan no solamente el precio del gas, que usted bien decía, lo explicaba, viene del exterior y por lo tanto nos tenemos que regir por eso, sino que si subió el combustible también los castigan a los compradores porque tienen que llevar el balón hasta su casa, ¿verdad? Por lo tanto, esa parte de la distribución, esa parte de la cadena, ¿podría bajarse también si hay mayor cantidad de empresas, pero distribuidas a lo largo del territorio nacional? Claro, lo que pasa hoy día es que en general los distribuidores minoristas, que son los que llegan hasta el cliente final, trabajan para una sola marca, ¿no es cierto? Entonces toman los precios que le da ese mayorista, alguna de las 3 grandes. En la medida que esos distribuidores minoristas, que se llaman, los que llegan a las casas, puedan decirle a uno ya, ¿usted a cuánto me lo vende? ¿Y usted a cuánto me lo vende? ¿Y usted? En el fondo, ver los mejores precios, eso les va a permitir a ellos llegar con mejores precios también a sus clientes finales, ¿no es cierto? Entonces esto debiera generar efectos positivos en toda la cadena. Oiga, ahí, Caro, déjame un punto que no se me vaya, ministro. Hoy día yo voy con mi celular y voy a la empresa X y le digo, quiero cambiarme a su compañía, usted tiene mejor precio, entonces yo me quiero ir con usted. Ahora en el mercado del gas, uno compra el gas en la bombona, y voy a recordar este balón de gas que uno, la verdad es que lo tiene en la casa. ¿Podría haber una portabilidad también de gas, tomando en cuenta que ya se estableció que no es mío, sino que es de la empresa de gas en este proyecto o en otra iniciativa? Claro, esa es una de las cosas que estamos haciendo en el proyecto, es que yo voy a poder elegir libremente con qué compañía puedo comprar el gas. Y los distribuidores van a poder ofrecerme en un mismo camión balones de distintas marcas y eventualmente a distintos precios. O sea, el camión puede tener toda la cantidad. De optar. Van a poder optar, va a poder ser multimarca y poder optar, por lo tanto, los clientes a cualquier distribuidor. Si les puedo un detalle, por Rafa, supuesto. Carola, por ejemplo, hoy vemos a los distribuidores que andan en un camión una sola marca de gas. Otro ejemplo, aparte de los celulares, eran los bancos, que se habilitó también la portabilidad para que la gente pudiera llevarse sus créditos hipotecarios, abrir otras cuentas. Acá, en un camión, voy a tener la opción de elegir cualquier, por ejemplo, cilindro de cualquier marca. Claro, la ley va a permitir que los distribuidores minoristas que llegan a los clientes finales puedan ser multimarca. Entonces, por eso yo hacía el ejemplo de un kiosco de bebidas. Yo puedo ir a un kiosco de bebidas y elegir distintas marcas. Eventualmente, con este proyecto de ley, lo que vamos a permitir es que los distribuidores minoristas también ofrezcan varias marcas a los clientes finales. A distintos precios también. Eventualmente a distintos Ministro, oiga, un punto ahí, es bueno el ejemplo de las bebidas. Uno va al almacén, ministro, y uno dice, oye, quiero esta bebida amarilla, da lo mismo. El gas también amarillo. Entonces uno llega y dice, oye, tengo más oferta, pero al final el que es dueño del almacén dice, sí, pues pero está más barata porque me venden más por volumen, entonces a mí me conviene tener casi puras bebidas amarillas, y de la otra, la roja, no, la roja la dejé fondeada atrás. Ojo con eso, puede pasar también eso que en el gas, el que reparte, el tipo que va así tocando le diga el de amarillo, el del gas amarillo, le digo verde, da lo mismo. Le diga, oiga, ¿sabe qué? Pero si usted los pone adelante, los pone más visibles, yo le entrego más comisión. ¿Está considerado eso que realmente en el mercado de las bebidas, en los almacenes de barrio, ocurre, ministro? Claro, hoy día lo que pasa en el mercado del gas es que los distribuidores minoristas trabajan con una sola marca de las grandes, de las 3, ¿no es cierto? Entonces distribuyen un solo color, digámoslo así. Y esa compañía, la dueña del color, le ofrece muchas condiciones favorables a esos distribuidores, ¿no es cierto? Y esa es la manera en la que lo tienen, digamos así, con exclusividad. Nosotros creemos que al abrir esa competencia y darle a los distribuidores minoristas, prohibirle a los grandes, en el fondo, tener controlada la cadena de distribución, esos distribuidores más chicos van a poder ver dónde consiguen mejores condiciones para poder traspasársela a sus clientes. Ya, pero le podría la compañía del color que sea, le podría decir, oye, pero yo te pongo el camión. Entonces pon los balones adelante.
Entonces, en la práctica va a haber una tentación por Pero no lo tener puede más hacer de con uno. exclusividad. No va a ser exclusivo, ya. Ya, Ok. por lo tanto, igual va a tener Pero que si le ofrecer ofrece la otra buenas condiciones, alternativa. Claro. Claro, y esas buenas condiciones se van a traspasar a los clientes. Esa es la gracia cuando funciona bien la competencia. Ministro, ya, pero aquí estamos hablando todo en papel. ¿Para cuándo podría ser? En el mejor de los escenarios y en el peor, por favor. O en Mire, uno yo tan creo bueno. que nosotros debiéramos dejar muy bien avanzado este proyecto antes de irnos en marzo. No sé si lo vamos a alcanzar a terminar de tramitar. Quizás en la primera Cámara. Acuérdense que el Congreso hay que aprobar en la Cámara y en el Senado, ¿no es cierto? Esto ingresó por la Cámara y yo espero tenerlo aprobado en la Cámara antes de irnos en marzo. Vamos a tratar de además en el Senado, pero va a ser, siendo realistas, probablemente en una Cámara. Y vamos a dejarle dado el pase, digamos, al próximo gobierno para que ojalá pueda tramitar en la segunda Cámara durante el primer trimestre, yo espero, y que esto sea ley, espero antes de marzo del próximo año para que se empiece a implementar. Ojalá antes del próximo invierno. Hay una transición, esto no va a ser automático, pero ojalá podamos tenerlo aprobado antes del próximo invierno. Sí, ojalá, porque sabes que, claro, durante el verano tal vez el precio del gas pasa a ser muy relevante para quienes están hoy día trabajando con el gas, para aquellos mujeres o personas o microempresarios que tuvieron que mutar o que tienen una cocina o que están con el turismo y ahí sí necesitan un balón de gas más barato. Pero cuando se nos pone muy, muy cuesta arriba es cuando no solamente nos alimentamos, o sea, cocinamos nuestros productos, sino que además viene la calefacción, que es durante el invierno. Así que ojalá que antes de ese tiempo ya pueda estar una regulación que haga que el mercado sea más equitativo y que no sea el cliente el que pague los platos rotos. Ministro, muchísimas gracias. Gracias, Nati ministro. también, muchísimas gracias por darnos la facilidad por conversar con el ministro.